Que estamos grabando. ¿No? Sí. Es peligroso. Tenemos una de grabación. Bueno, buenas noches, compañeros. Gracias al Centro Cultural Florial Borini y al compañero de la Embajada de Venezuela en Argentina por invitarme a exponer algunas ideas respecto a los temas que se han planteado. Pusimos de acuerdo con Horacio para no repetirnos los temas. Yo me veo obligado y en ese sentido solicité a los organizadores que me permitieran hacer una digresión del tema que se había solicitado en función de la situación que vive Venezuela hoy, que está tal vez en el momento más agudo de la posibilidad de la organización de una agresión por parte de Estados Unidos. No son reclamos en el aire lo que el presidente Chávez ha hecho, no son reclamos sustentados en ideas ambiguas, sino que es toda una preparación real de Estados Unidos para generar un conflicto armado que involucre a Venezuela. Pero, ¿qué nos pasa? Y comúnmente nos ocurre en Venezuela, que insertos en la coyuntura de todos los días, en la cotidianidad de la tarea que tenemos que cumplir, a veces no tenemos capacidad para observar el todo, para observar estructuralmente qué es lo que está ocurriendo, en qué momento estamos del desarrollo de nuestra historia, y en esa medida tener los instrumentos suficientes para responder a la pregunta de por qué Colombia y por qué Colombia hoy. Y voy a tratar de entregar algunos elementos que nos permitan responder esa pregunta, para que nos ubiquemos en el contexto y para que se entienda por qué cuando en nuestro país se hacen alertas por parte del presidente, se hacen alertas en torno a la posibilidad cierta de una agresión imperialista, no estamos hablando de cosas supuestas, ni estamos hablando de cosas irreales. Yo creo que estamos en un momento del desarrollo de la historia de nuestro continente y un momento de las relaciones internacionales en la cual confluyen 5 o 6 elementos que no voy a poder desarrollar en toda su extensión en una charla como esta, porque no daría tiempo. Cada uno de estos elementos sería para desarrollar una charla. Voy a mencionar los 4 primeros, haciendo algunas breves descripciones, para centrarnos en el último, en los 2 últimos que tienen que ver concretamente sobre Colombia. El primer elemento que nosotros tenemos que analizar para entender esta situación de posible agresión contra Venezuela y contra América Latina tiene que ver con la necesidad de reestructurar el mundo en el que está inserto el capitalismo mundial y en particular Estados Unidos. El fin de la Guerra Fría, la desaparición de la Unión Soviética, el fin del mundo del mundo bipolar, marca un periodo, la última década del siglo pasado, donde pugnan 2 fuerzas por tratar de imponer un modelo al sistema internacional. Una fuerza que pugnábamos por que el mundo fuera multipolar, en las cuales los grandes recursos económicos que ahí que existían se pudieran utilizar para el desarrollo, se pudieran utilizar para la lucha contra la pobreza, se pudieran utilizar para la eliminación de enfermedades endémicas por las cuales mueren miles y miles y millones de personas en el planeta. Y Estados Unidos, que pugnaba por instalar un mundo unipolar. Esta contradicción que hace que la última década del siglo pasado haya sido una década que yo llamo década de caos en el sistema internacional,
en que no logra imponerse ninguna de las dos posiciones. Hay que recordar que en esos años surgió aquel libro de Francis Fukuyama que hablaba del fin de la historia, una historia en que el capitalismo había logrado imponerse y por tanto sobrevendría un mundo de paz, donde lo que venía de cara al futuro era la extensión del capitalismo por todo el planeta. Esa situación se comienza a resolver a favor de Estados Unidos a partir del 11 de septiembre del año 2001. El 11 de septiembre del año 2001, por los ataques terroristas en Nueva York, el presidente Bush hace un discurso el día 20 de septiembre, y aunque en las ciencias políticas no es bueno poner fecha a los procesos, yo creo que ese día se consolida la existencia de un mundo unipolar. Hay un discurso del presidente Bush ese día, el 20 de septiembre de 2001, y él plantea la obligación de los países de asumir una postura ante la decisión que Estados Unidos está tomando, que no deja espacio a posiciones alternativas. El presidente Bush dijo: cualquier nación, en cualquier lugar, tiene ahora que tomar una decisión. O están con nosotros o están con el terrorismo. Esto es una definición de un mundo falsamente bipolar, o sea, está estableciendo ahora dos nuevos polos: el terrorismo y Estados Unidos. Como nadie quiere estar con el terrorismo, está obligado a estar con Estados Unidos. Esa es la imposición práctica de un mundo unipolar en que se establece el terrorismo como enemigo. La imposición del mundo unipolar genera toda una serie de transformaciones que están en curso, porque recuerden que aunque nosotros vivimos un mundo unipolar, la estructura del sistema internacional sigue siendo bipolar. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sigue respondiendo a la lógica de la posguerra, en la cual se establece el mundo bipolar. Y a partir de ahí, toda la lógica del sistema internacional, de las estructuras internacionales, responden a esa lógica del mundo bipolar. Esa es una contradicción que el sistema internacional no ha sido capaz de resolver todavía. Vivir en un mundo bipolar con un sistema internacional todavía estructurado a partir de la lógica bipolar. Es un primer elemento que nosotros tenemos que considerar, porque eso va a tener influencia en el análisis de la situación de Colombia y de la relación de Estados Unidos con Colombia. Un segundo elemento que debemos considerar es que vivimos una crisis en el planeta, y que esta crisis, a diferencia de todas las crisis anteriores que vivía el capitalismo, crisis cíclica que el propio sistema genera y resuelve, esta vez la crisis que tiene características globales, o sea, que afecta ya no es la crisis del tequila, ni la crisis asiática, ni la crisis de Brasil, sino que hoy es una crisis global, influye sobre todo el planeta, pero además ya no es solamente una crisis económica. La crisis económica ha derivado también en una crisis financiera. Toda la debilidad del dólar se ha manifestado con todas las repercusiones que ello tiene, pero además es una crisis alimentaria, es una crisis energética, es una crisis ecológica y es una crisis ética y moral del sistema capitalista que domina el mundo.